Bueno, estuvieron viendo un poquito con Nora desde el capítulo 2, desde el verso 4 al 10. ¿Habrá alguien que lo quiera leer? ¿Lo tienen por allí? Avísenme, si no yo lo leo. ¿Puedo leer? Sí, por supuesto. La piedra viva. Del 4 al 10. ¿Eh? Del 4 al 10, dale. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también tiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bueno, ¿eh? ¿Cuántas promesas de Dios hay acá y cuánta información de lo que somos realmente en Dios, ¿eh? Y ahí nos dice 4 puntos que hay, que es lo que venimos viendo, ¿no? Las piedras, que somos piedras, que el Señor es la piedra viva, que nosotros somos piedras vivas, que Él es una piedra escogida y preciosa y que somos un pueblo escogido. Perdón, ¿qué página estamos, Marcelo? Y vamos a arrancar en la 92, porque con Nora vieron que Cristo era la piedra viva, vieron quién le habían rechazado, vieron también que nosotros somos las piedras vivas, y de allí vieron 4 aspectos. Empezaron viendo los 2 primeros aspectos de este tema de que somos piedras vivas, ¿no? La unión con Cristo, y el segundo aspecto, que era la casa espiritual. Y hoy vamos a arrancar con el tercer aspecto en la página 92, que es el sacerdocio santo. Antes de arrancar esto, ¿de qué les parece que está hablando el Señor? ¿O de qué está hablando Pedro acá? Con esta imagen de que somos piedras, o de que el Señor es la piedra del ángulo, de que somos piedras vivas, de que hay una piedra de cimiento. ¿De qué les parece que estamos hablando? Una construcción. Un edificio, un templo, ¿no? Un edificio, somos un edificio. Y yo les hice un dibujito, para que lo vean. ¿Por qué dice que el Señor es la piedra del ángulo? Antes se construía tipo bovedilla. La construcción iba haciendo con piedras labradas, que estaban especialmente labradas de una manera, y se iba construyendo en forma de arco. Pero había una piedra que era la que sostenía ese arco. Esto se ponía con un molde y se iban poniendo las piedras, sosteniendo, cimentando, pero llegaba un momento que había una piedra principal, la piedra del ángulo, que era la que podía sostener todo el techo. Esa piedra es la que dice Pedro que desecharon los edificadores.
era justo la piedra que calzó para sostener este edificio. Y así es la piedra, así es Jesucristo para con nosotros. Es la piedra que sostiene este edificio espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros. Pero también dice que hay una piedra de fundamento. Siempre tiene que tener, para toda construcción, tiene que tener una buena base. Y Jesucristo es nuestra base. También dice el apóstol Pablo que la base de la construcción es la doctrina de los profetas y los apóstoles. ¿No es cierto? Que está allí también, pero la piedra fundamental es la piedra de Jesucristo. O sea, la que está arriba. Esta es la piedra del ángulo, la que desecharon los edificadores, pero Jesucristo también es una piedra de cimiento. Esto es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿lo entienden? ¿Se entiende bien? Sí, Hice el cuadrito porque me pareció interesante poder graficarlo, de cómo era, por qué le dicen la piedra del ángulo o la piedra del cimiento. Hoy, para construir necesitamos tener bases sólidas, siempre hubo que tener bases sólidas. Perdona, Sí. esos edificadores no se está refiriendo al arquitecto y a la mano de obra, sino que se está refiriendo también a los maestros, ¿no? Claro. Los sacerdotes. Ellos eran los edificadores, Claro. espirituales del pueblo que desecharon el... Tal cual, tal cual. Él se está refiriendo a justamente, y ya lo refería Isaías, y se refería en el Salmo 118, proféticamente, ¿no? Que iban a desechar a esta piedra, a este fundamento, que no entraba dentro de su ámbito en el que ellos creían que era la enseñanza de Dios, ¿no es cierto? Y Jesucristo vino a trastornarles todo lo que ellos habían enseñado durante siglos. Las formas vino a trastornar, porque Jesucristo no vino a cambiar la ley, sino él mismo dice que vino a cumplirla. Y de hecho él la cumplió plenamente. Pero las formas eran lo que estaba equivocado, era lo que no le permitía a los fariseos y a los maestros de la ley de aquel tiempo dejar que las personas se acerquen al reino de Dios. Las formas muchas veces terminan afectando para mal al cuerpo de Cristo, ¿no? Qué abiertos tenemos que estar a saber realmente lo que Cristo quiere, lo que Él, la forma en que quiere Él que nos manejemos dentro del pueblo de Dios, para que siempre sea Él glorificado y para que la gente se pueda acercar al Señor en todo momento. ¿Amén? Amén. Muy bien, les quería mostrar ese dibujo porque me parecía importante. Vamos al verso 5b, que dice, esperen que lo encuentre. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, somos edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Los creyentes también funcionan como un sacerdote, como un sacerdocio santo, porque somos sacerdotes. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote, Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿qué función cumplían los sacerdotes? Mediaba por el Mediaba por los sacrificio, pecados del pueblo. intercedía por el pueblo. Mediaban Mediador. y ofrecían el sacrificio por el pecado del pueblo, ¿no? Mediaban entre Dios. Ellos eran el puente. Eran el puente, exacto, como lo dijiste. Por eso el Señor Jesucristo vino a ser ese puente, ese sacerdote especial, el mediador del nuevo pacto, y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Antes solamente el sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo.
Pero con la muerte de Jesucristo el velo se rompió. Hoy nosotros podemos entrar confiadamente, confiadamente como sacerdotes a la presencia misma de Dios. Qué buena la gracia, ¿no? De nuestro tiempo. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Cualquiera que de manera presuntuosa ejerciera la función sacerdotal sin cumplir los dichos, los requisitos para dicha función, sufría un grave juicio. ¿Saben qué? Me voy a poner los anteojos. Porque no es que no vea, veo, pero estoy incómodo. Falta un poco. ¿Eh? Te falta un poquito. Y me olvidé de agarrar los anteojos. Nos vamos poniendo viejos. Sí, lo veo los hombres, pero lo veo como árboles. Lo veo así veo las letras yo. Veo las letras pero borrosas, digamos. Pero después sí los anoto. No, en realidad no es que no veo, pero estoy acostumbrado porque veo mejor con los anteojos y entonces me siento incómodo al final. Muy bien. Era una tarea, la tarea del sacerdote era importante porque era la tarea de acercar a otros a Dios. Y esto era lo que no estaban cumpliendo aquellos que estaban en el tiempo de Jesús. No estaban acercando a las personas a Dios, le estaban poniendo trabas, ¿no es cierto? Quien entraba sin cumplir los requisitos sufría un grave perjuicio, y ahí un grave juicio, dice, y ahí vemos la historia del rey Saúl, de los hijos de Coré, incluso del rey Usías, no sé si vieron los pasajes. Dice, esta expresión comúnmente denominada sacerdocio de todos los creyentes se refiere a la comunidad de los sacerdotes y quiere decir que todo creyente verdadero es un sacerdote en la casa de Dios. El adjetivo santo significa que tal sacerdocio está dedicado a Dios y separado del mundo. Acá hay una anotación, yo no sé si la vieron, dice el punto 10, pero es importante que lo veamos. Dice, en principio el sacerdocio de todos los creyentes, junto con la sola fe y la sola escritura, fueron los pilares teológicos en que se basó la reforma protestante del siglo XVI. Los reformadores defendían el sacerdocio de todos los creyentes, por cuanto la salvación por la fe significaba la fe del individuo e implícitamente se afirmaba el derecho del individuo no solo a leer las escrituras, sino también a interpretarlas y a juzgar por sí mismo temas doctrinales. O sea, en la reforma que gracias a Dios sucedió en el siglo XVI, pudimos nosotros tener, la gente común pudo tener un avance, a tener derecho a leer las escrituras, y derecho también a interpretarlas. Y eso abrió el panorama para que todos podamos llegar al conocimiento de Dios de otra manera, y no solamente a través de los sacerdotes. Y debemos decir que los creyentes son instrumentos de Dios para bendecir a otro como sacerdote. Por eso el sacerdocio de todo creyente. Todo creyente es un sacerdote del Señor para ministrar a otro, llevar la palabra. Por eso también es importante, porque Dios no cambia, ¿no? Dios no cambia. Por eso es importante lo que dice Santiago, ¿no? Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Lo que dice el Señor, ¿no? Sed santo porque yo soy santo. Somos sacerdotes de Él, pero también tenemos que mantenernos santos. Y porque también nos puso el poder para poder ser santos. Tal cual. Tal cual, el Espíritu Santo en nosotros. En el antiguo pacto era un privilegio de pocos, pero en el nuevo pacto es un privilegio de muchos.
¿Cuál es la tarea? Hay dos grandes características que distinguen al sacerdote. La primera característica es que el sacerdote es quien tiene un acceso directo a Dios. Y la segunda es que su tarea es llevar a otros a Dios. A través de Jesucristo el acceso a Dios es un privilegio de todo cristiano. Además, la palabra latina pontifex, término que literalmente significa constructor de puentes, eso es lo que significa pontífice, de manera que el sacerdote es el que construye puentes para que otros puedan llegar a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. nadie viene al Padre si no es por mí. El cuarto concepto que dice es que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. El cristiano tiene que llevar sus ofrendas continuamente a Dios. Esta es una tarea del sacerdote. ¿Cuál es la tarea? Que las personas lleven sus ofrendas a Dios. En el antiguo pacto el sacerdote recibía las ofrendas y mediaba para que esas ofrendas lleguen a Dios. Hoy, como todos somos sacerdotes, todos llevamos nuestras ofrendas a Dios. ¿Qué ofrendas? Fruto del labio que confiesa su nombre. Amén. Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Entonces no tenemos que ir caminando hasta Luján. No hace falta. Y en A Romanos mí me dice, impactó ¿no? la palabra continuamente. De rodillas, mucho menos de Me impactó la palabra que dice continuamente, ¿no? Continuamente. Es decir, busquemos nosotros continuamente en el diario vivir darle al Señor esa alabanza, ¿no? Que Tal digna cual, de recibir. tal cual. En Romanos dice, este conoció el versículo tan conocido: os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrecer el sacrificio como cuerpo nuestro como sacrificio vivo. Tal Tarea cual. del sacerdote. Amén. ¿Y qué es vuestro culto racional? Algo que lo hacemos a conciencia. ¿Saben? Yo me di cuenta que, para mí, esto es de San Marcelo. No, San Marcelo tampoco. No, San Marcelo tampoco. Olvídense. Corten. No, pero yo me di cuenta que mi mejor adoración es cuando doy gracias. Amén. Cuando llego a la presencia de Dios y en acción de gracias. Cuando me acuerdo de las macanas que me podría haber mandado y que me doy cuenta que el Señor me libró. Y le doy gracias. Cuando recuerdo de dónde me sacó, de dónde me libró, de lo que hizo en mi vida, cuando le doy gracias, el mejor acto de adoración para mí, puedo alabarle con alabanzas que hacen otros, puedo cantarle, le canto, lo disfruto, pero la acción de gracias para mí es lo que abre el corazón del Señor. Y si no, mirate vos. Mirate cómo te sentís cuando te dan gracias por algo que haces. Cuando reconocen que haces algo por otro y te dice, che, muchas gracias por lo que hiciste. ¿No te hace bien al corazón? Dios es igual. ¿Cómo no le va a hacer bien? Cuando uno reconoce y le da gracias, está haciendo un acto de adoración. Y es hermoso lo que el pastor nos enseña cada domingo cuando habla de la ofrenda. Nosotros estamos ofrendando vida, es la verdad. No es el dinero que ponemos, es nuestra vida lo que le ofrendamos al Señor, ¿no? Y en ello va el dinero también. ¿Amén? En cuanto, perdón, al sacrificio del culto racional, uno puede determinarse a pasar el tiempo en acción de gracias, ¿no?
Uno se puede determinar, eso es culto racional, ¿no? Y sí. Decido, o sea, ese esfuerzo que hago yo para esa decisión. Es hacerlo a conciencia. Lo que sea que hagamos, consciente de pasar lo que sea que tiempo hagamos, o el esa tiempo. conciencia de que es para Dios y que es en agradecimiento y no es un acto automático. Como hago una oración porque la tengo que Pero vos sabés repetir. que Hago me esto parece porque porque yo oraba, Señor, me acordaba del secundario del reflejo de Pablo, dice que sea un acto reflejo, la alabanza y la adoración. O sea, yo supongo que debe empezar con un culto racional y después puede llegar a ser un acto reflejo. A ver, ¿no? Sí, ¿hacemos cosas automáticamente a veces? Sí. Con el Señor también. Cuando orás por los alimentos, por ejemplo, ¿cuántas veces lo haces automáticamente? Yo les diría que la mayoría de las veces. la oración es como que ya está hecha. ¿Eh? No está tan bueno. Es como hacer malas decisiones. Claro. A ver, no está bueno y está bueno. A ver, lo que uno tiene que concientizar es que realmente estamos conversando con alguien, que nuestro acto de adoración es platicar, es hablar, es acción de gracias, y que tenemos que ser conscientes de que el Señor está, claro, está con nosotros. Es como si estoy en la mesa con el celular y con mi esposa, que de hecho a veces nos pasa, me pasa a mí o le pasa a ella, ¿no? Y el otro lo mira y dice, para un poquito, ¿no? Bueno, uno trata de sacarlo, pero a veces hacemos lo mismo con el Señor, o no digo con el celular, con la televisión, y no estamos conversando, ¿no? Ahora, el Señor no nos dice que no nos entretengamos, que seamos unos aburridos, no, pero sí que seamos conscientes de su presencia, de su persona, que tengamos un culto racional, ¿no? Y uno cuando toma esa conciencia va mejorando su santidad, porque es más consciente, ¿no? De que Él está, de que Él nos ve, de que Él conversa, de que participa de nuestras cosas, de nuestra vida diaria, ¿no? Así que bueno, nos dividíamos un poquito, pero en realidad no dejan de ser los sacrificios espirituales. Pensaba que es bueno tomarlo como un hábito, pero siempre se acostumbra pensar en la comunión íntima con Dios, ¿no? Las dos cosas. Es bueno hacerlo como una costumbre y ya estar disciplinado en orar cuando uno se levanta, por ejemplo. Pero que no solamente sea una costumbre automática, sino que sea con esa intención de comunicarse con Dios. Las dos cosas, ¿no? Claro, hay veces que, uno hace las cosas automáticamente, ¿no? Pero lo importante es que empecemos a tomar conciencia de lo que hacemos automáticamente, no sea siempre igual, que sea algo disfrutable para mí y para él. Yo aprendí eso. Por ahí con los alimentos me cuesta más. ¿Por qué? Porque está la comida, porque se enfría, qué sé yo, porque ya se sientan y empiezan a comer, ¿viste? Y entonces uno lo termina rápido de hacer, ¿no? Pero a veces digo, no, esperá, vamos a orar, claro. Después el otro está desesperado por comer, ¿viste? Me acuerdo de una hermana que vino a comer a casa y oró, ¿no? Rápido, o hizo el comentario, no sé cómo fue. Oro rápido para que no me muerda nadie, dijo, algo por el estilo. Cuando yo era chico yo era muy chico, siempre cuentan mis hermanos, ¿no? Que a veces venía a comer a mi casa una hermana, no me acuerdo el nombre, ellos se acuerdan muy bien, ¿no? Pero claro, mi mamá le decía, ¿querés orar por los alimentos? Y claro, oraba largo, ¿viste? Oraba largo porque oraba con conciencia, digamos, ¿no? Y mis hermanos empezaban, amén, ¿no? Para que termine, ¿no? Porque así podíamos comer, ¿no? Entonces, uno a veces, por ese motivo, tal vez termina haciendo las cosas automáticamente, ¿no? Pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor se sienta a la mesa a
comer conmigo. Y a Él le gusta sentarse a la mesa. He aquí estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso lo usamos para evangelizar, pero se lo está diciendo a la iglesia. Se lo dice a vos y a mí. Quiero sentarme a la mesa a compartir tu café con leche, a compartir tu alimento, porque es el momento donde hablamos. A los varones les gusta sentarse a una mesa a conversar, en un café. Cuando vos te sentás con un amigo, ¿qué decís? Che, vamos a tomar un café, y entonces te sentás en la mesa con el café y empiezas a hablar. A las mujeres no. ¿Sabés? A las mujeres también, claro. Es así. ¿Saben cuántas veces me fui a tomar un café solo para conversar con el Señor? Me he ido a tomar un café, a sentarme y a conversar. Me habrán tratado de loco, ¿no? Pero yo estaba conversando con Él, porque Él se quiere sentar a la mesa conmigo. Por eso le gusta que participemos de la mesa del Señor y que lo hagamos a conciencia, ¿no es cierto? Porque es su espacio para con nosotros. El pastor predica siempre que disfrutemos la presencia de Él en todo momento. Y tal cual. Marcelo sabe lo que pasé y yo digo, ¿cómo hago ahora? Porque yo estaba mirando el techo cuando te contaba esas cosas. ¿Cómo lo voy a disfrutar ahora? El Señor estaba mal. Con el COVID, el COVID-19. Estaba re mal y le digo, no, si dijo que lo podemos disfrutar, yo tengo que disfrutar. Aún estando así, lo podemos disfrutar al Señor. Por eso decimos que la presencia de Él la tenemos que disfrutar siempre. Tal cual. Siempre, tal cual. en el colectivo, en el tren, en la casa, en la oficina. Por eso María Laura nos insistía, es un sacrificio espiritual a conciencia, ¿no? Sigo, porque si no nos vamos. En el antiguo pacto los sacrificios eran de animales, pero ahora los sacrificios del cristiano son sacrificios espirituales. Sí. El creyente hace de su obra una ofrenda a Dios. Todo lo que hace, lo hace para Dios. Y cuando procede así, aún más insignificante sea la tarea, está revestida de gloria. Y eso lo vemos en 1 Corintios 10:31. Lo que un miembro del sacerdocio de todos los creyentes hace entonces es ofrecer sacrificios de gratitud a Dios por la magnífica obra de redención llevada a cabo por Cristo. Y acá yo me volví a anotar, ofrecemos vida. Ahora, vemos algunos puntos. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Presenta ante Dios un sacrificio de alabanza. Sed santos porque yo soy santo. Mantenemos una santidad. El autor del libro de Hebreos elogia los dos sacrificios aceptables. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Hacer el bien y compartir con otros son sacrificios aceptables a Dios. Dice en otro texto, y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, le es tomado en cuenta como pecado. Hacer el bien, sacrificios espirituales. Hacer el bien implica llevar a cabo lo que justo y honra a Dios. Lo que es justo y honra a Dios. Compartir con otros implica dar a otros de manera sacrificada para suplir la necesidad de otros.
Yo me anoté acá, somos una ofrenda a Dios. El cristiano hace de sí mismo una ofrenda a Dios. Y dice ahí en Romanos 12, Pablo exhortó a la iglesia de Roma: les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el 2 dice que es vuestro culto racional. No, el 1 dice que es vuestro culto racional. Estos sacrificios espirituales pueden ser presentados a Dios solo mediante Jesucristo, porque sin Cristo nuestras obras de justicia no son otra cosa que trapos de inmundicia. ¿Amén? Bueno, acá nuestro amado Pedro hizo un resumen sobre el sacerdocio santo. No sé si alguno lo leyó. Dice: consideraciones prácticas acerca del sacerdocio santo. Dice: bajo el nuevo pacto todos los creyentes son un sacerdocio santo. 3 pasajes del Antiguo Testamento nos dan importantes paralelismos de las características del sacerdocio de todos los creyentes. Éxodo, capítulo del 28 al 30, ahí dice el 20, pero anótense, es del 28 al 30. Establece los mandatos de Dios con relación al sacerdocio, tales como las normas y principios para el cargo, así como las funciones para el oficio. En Levítico 8 y 9, los capítulos 8 y 9, describen la investidura de hombres en el oficio sacerdotal. Y en Malaquías 2 contrasta un sacerdocio apóstata con el sacerdocio legítimo ordenado por Dios. Yo me anoté un texto para leer, Malaquías 2:7, porque me impactó cuando lo estuve estudiando. Dice Malaquías 2:7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Porque los labios del sacerdote han de guardar la ley. Todos nosotros somos sacerdotes. Tenemos que guardar y transmitir la ley del Señor, su persona, su presencia. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Sabes que cuando transmitís, después la gente te va a buscar para saber más de Cristo? Porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Me impactó este texto. En estos pasajes, Malaquías 2:7. Si después leen los pasajes de Éxodo, Levítico y Malaquías, está muy bueno porque amplía el conocimiento en cuanto a cómo eran y cómo debían hacer y los rituales que debían seguir los sacerdotes en el tiempo del antiguo pacto. Y nos damos cuenta de lo que es la gracia de Dios hoy en día para con nosotros, ¿no? En estos pasajes encontramos 6 características básicas del sacerdocio en el Antiguo Testamento, que tienen gran relevancia para los privilegios espirituales de los creyentes del Nuevo Testamento como sacerdotes. En Éxodo 28:1 vemos que Dios elige soberanamente a los sacerdotes. Yo voy a resumirme un poquito, es importante que después ustedes lo vean, lo lean, todo esto. Dice: Dios eligió a los sacerdotes entre una tribu conocida por su violencia. Esta decisión funciona bajo el nuevo pacto. Todavía elige su sacerdocio espiritual de entre los débiles, despreciados e innobles pecadores comunes y corrientes. O sea, en el nuevo pacto decidió que nosotros, simples pecadores, seamos sus sacerdotes.
Y está bueno leer por qué fue esto de que la tribu de Leví era una tribu sanguinaria, ¿eh? y lo que cuenta allí la historia. Pero aún así, de esa tribu eligió sus sacerdotes. Dice Levítico 8, 6 al 36, revela que Dios los limpió de su pecado antes de que cumplieran con sus deberes. Nadie, ni siquiera un hombre de la tribu de Leví o de la familia de Aarón, podía entrar al sacerdocio a menos que Dios lo hubiera limpiado totalmente del pecado. De igual manera, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos en el aposento alto, le dijo a Pedro y a los demás: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pablo dio una explicación sobre la obra de limpieza de Cristo. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto nos habla de la confesión diaria, del lavamiento. ¿Qué es el lavamiento de la regeneración? El lavamiento es la confesión diaria que tenemos que hacer para ponernos a cuenta con el Señor cada día. Estamos siendo hechos nueva criatura. Tiene que ver con eso, con ese accionar constante de tiene que ver, llevar. Tiene que ver con lavarse de los pecados cada día. Con limpiarse, con confesar. A ver, cuando uno anda en un camino de barro, ¿cómo termina con los zapatos? ¿Y solo los zapatos a veces? Se te mancha el pantalón, ¿no es cierto? ¿Y qué haces con el pantalón? Lo lavas. El tema es que eso pasa cada día para nosotros. Y eso lo tenés que hacer todos los días. Por eso es importante la confesión diaria. Hablar con el Señor, examinarse y decir: a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿A la mañana o a la tarde? La mañana comienza. No hay un horario. Claro. No hay un horario. Yo a veces tengo que pedir perdón por lo que pasó por mi mente mientras dormía. He tenido momentos que he tenido cosas en el sueño que me faltaba decir: ¿qué pasó? Si no te da paz, está bien que hables. ¿Qué pasó? Claro, si no te da paz, está bien que hables con el Señor y que lo converses, ¿no? A ver, la confesión es cuando uno se da cuenta. Cuando uno se da cuenta. Cuando uno se autoexamina, cuando uno... Hay veces que por ahí a la noche te sentás y decís, y haces un recorrido de tu día. Yo la verdad no hago eso, ¿no? Pero cuando me doy cuenta que me equivoqué, voy al Señor en el momento. También esa oración basada en el Salmo 19:12, si no me equivoco, que dice: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque uno no se da cuenta la maldad que puede estar escondida o las motivaciones si son correctas. Señor, tú lo sabes, líbrame si hay algo que yo no me doy cuenta y mostrarme también para arrepentirme y hacer lo que hay que hacer. Qué sabio fue el salmista en decir eso, ¿no? A veces el Señor te trae cosas del pasado. ¿Te acordás cosas del pasado en las cuales vos decís: Señor, esto lo tengo que confesar, esto hay que romperlo? El Señor nos dio el Espíritu Santo y es el que convence del pecado. Tal cual. Entonces sí, uno tiene que estar. Ahora hay una cosa, cuando vos confesaste algo, el Señor te perdona. Cuando vos lo confesaste de corazón, el Señor te perdona. Y a veces el enemigo te viene a querer oprimir, trayéndote otra vez. Y entonces ahí vos tenés que tener la convicción de que lo confesaste con el Señor a conciencia y que te arrepentiste de verdad. Y entonces discernir y decir al enemigo: no, basta, esto está
confesado, el Señor me lo perdonó, no me venís a oprimir más. ¿Me entienden? Otra vez, Porque el sí, Señor te perdona cuando le confesas, sí. Porque hay versículos que muchos usan para el evangelismo y está bien, pero aquel que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Ahí Tal está, cual. ¿no? Confesar, Dios nos limpia. ¿Verdad? Es así. Yo cuando me viene eso, como que el diablo te hace recordar, yo le digo: diablo, yo ya le entregué al Señor, así que anda a reclamársela a Jesús. Claro, tal cual. Listo. Y es así, porque cuando uno confiesa de verdad, el Señor te perdona. Cuando yo unos años atrás, unos cuantos años, yo confesaba así como decía vos, y después volví a caer. Y otra vez se repetía, no era tan gravosa, pero volví a caer. Entonces volví a pedir perdón, volví a caer, volví a pedir perdón. Entonces, en una oportunidad, yo sentí como que me hablaba el Señor. Hugo, otra vez viniste con lo mismo, si ya te perdoné. Entonces, como que dejemos de hacer eso una vez que lo confesamos, terminó. No repitamos otra vez, pero somos débiles a veces y cada vez me decir, yo ya te perdoné. ¿Por qué volver con lo mismo? Claro. Eso sentía yo en ese momento mientras oraba solo, como decía. Claro. Hay cosas donde el enemigo nos vuelve. Ahora, si uno vuelve a caer en pecado, está bien volver a pedirle perdón. Sí. ¿Es cierto? Es No, pero confesión. cuando era muy repetitivo, así, no. Ahora, el Señor siempre nos va a ayudar. Y tenemos que buscar ayuda en el momento en que caemos en lo mismo siempre para salir de esa situación. A veces es necesario tener a alguien al lado y decirle: che, mirá, me está costando esto. Y entonces solamente con el hecho de decirle al otro, ya la situación se cambia. Ya la situación se cambia. Te libera. Sí. Vamos a seguir. Éxodo 28 dice que Dios vistió a los sacerdotes para el servicio. Este capítulo nos da un detallado relato de las disposiciones de Dios respecto a las vestiduras de los sacerdotes, el propósito de las cuales los resumen los versos 40 al 43. La ropa interior, porque habla de los calzoncillos de lino que se tenía que poner el sacerdote, simbolizaba la pureza sexual, y las otras vestimentas especiales simbolizaban el llamado único de los sacerdotes a la justicia, la virtud y a la devoción. Dios los apartó y quería que parecieran distintos a los demás, para que todo el mundo supiera que le pertenecían exclusivamente a Él. Los creyentes hoy también somos sacerdotes a los que Dios ha vestido de justicia. En Romanos dice que somos cartas leídas por todos. Yo creo que ya lo dije acá, pero la gente nos ve. Así es. Nos ve mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o nos damos cuenta. Somos cartas leídas y manifestamos a Cristo en todo lugar y en todo momento. El cuarto punto, Levítico 18, 12 y 30, dice: Dios ungió a Aarón y a los levitas para su servicio. La unción significaba que el poder y la presencia de Dios reposaban en el sacerdocio y simbolizaban la atribución y el poder de parte del Espíritu Santo. De igual modo, los creyentes del nuevo pacto somos sacerdotes que hemos recibido la unción divina. Dice en Juan: ustedes tienen la unción del Santo. Los sacerdotes tenían privilegios que no disfrutaban las demás personas. Hoy los cristianos tenemos la misma ventaja espiritual, pero mucho mayor, de entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. Un privilegio que los incrédulos no poseen.
¿Cuánto tenemos para disfrutar? Levítico 8:33 dice, Dios preparó a los sacerdotes para su servicio. Y los preparó, dice, quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión, si ustedes buscan allí en el pasaje. Ese quédense allí a la entrada de reunión 7 días era un tiempo de autoexamen. Y vos decís 7 días, un montón de tiempo. Pero para Dios no era un montón de tiempo. Para Dios no es un montón de tiempo. Pablo poseía todos los requisitos para ser un sacerdote, pero se alejó a Arabia para prepararse, para meditar, para ejercer su ministerio entre los gentiles. Esto sugiere la necesidad de preparación antes del servicio. Esta preparación del corazón, además de la intelectual, se expresa en el llamado al sacrificio personal. No es servir por servir. No es servir por servir. Aunque bien hacemos si servimos. Pero si lo hacemos preparándonos con el Señor, mucho mejor. Aprendí algo de un hermano muy humilde, ¿no? En la iglesia donde yo iba, en un tiempo estaba en el ministerio de limpieza, ¿no? Y íbamos a limpiar el templo mientras estaba la escuela dominical, ¿no? La reunión era a la noche, entonces la escuela dominical estaba a la mañana, y mientras teníamos a nuestras hijas en la escuela dominical con Marcela, ayudábamos en la limpieza. Y un hermano estaba limpiando los bancos y me dice, yo oro por... Cuando limpio el banco, oro por las personas que se van a sentar en este lugar para que Dios les hable, para que tengan un encuentro, para que lo conozcan más. Y yo me quedé, me hizo tanto bien, ¿no? Porque no era que limpiaba por limpiar. Él estaba en comunión con el Señor cuando estaba limpiando. Él estaba hablando con el Señor, pensando en otro y bendiciendo a otro mientras estaba limpiando. Fue una gran enseñanza. Fue una gran enseñanza. Y eso nos enseña otra cosa. No siempre aprendemos del pastor. Aprendemos del más chiquito a veces. Por supuesto. Así que muchos pueden aprender de vos o de mí. Muchos pueden aprender de lo que vos le transmitís del Señor en tu vida al otro. Por eso antes decíamos que somos cartas leídas. Una gran enseñanza. Malaquías 2, 1 y 3 dice, el juicio de Dios contra los sacerdotes. El modelo de Malaquías para el sacerdocio fiel fue quizás el mismo que Aarón. Este presentó un marcado contraste con el sacerdote infiel de la época de Malaquías. Dio una sólida justificación para la reprensión del profeta a esos apóstatas. El ejemplo de Fines, nieto de Aarón, el sacerdote fiel, que hizo que Dios apartara la ira contra el pueblo por sus actos de idolatría, recibió un pacto divino de paz y una extraordinaria promesa. Eso lo vemos en número 7. La descripción que hace el profeta del sacerdote fiel también sirve como una excelente analogía para los cristianos, quienes tenemos el privilegio de ser mensajeros de la verdad divina como sacerdotes del nuevo pacto. Esto es lo que les leí antes del pasaje de Malaquías, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Amén. Muy bien. Y vamos al tercer punto, que es la piedra preciosa y escogida. Dice, ¿alguien lo tiene ahí a mano? En
los versos 2 del 6 al 8 de... Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, como en Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien. Para vosotros los que queréis, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, ha venido a ser una piedra desechada. Esto es lo que le pasaba a los fariseos. Y piedra de tropiezo que hace caer. En estos versículos se utiliza la metáfora de la piedra. Se escriben juntas tres líneas de la profecía. La piedra angular y preciosa para un cimiento firme, la piedra que desecharon los edificadores y la piedra de tropiezo. Estos, pues, son los orígenes de las figuras de este pasaje. La piedra aprobada y preciosa, o piedra angular. En el primer pasaje de Isaías 28:16, la referencia es a la nación israelita. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra aprobada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe en él no andará desorientado, dice la Nueva Versión Internacional. A ver, la piedra angular no estaba en lo que hoy conocemos como cimiento. Estaba arriba, pero si no había piedra angular, la construcción se caía. Así que era como un cimiento también. Por medio del profeta llamó el Señor la atención a su pueblo para que vieran al Mesías como la piedra especial que Él mismo puso en Sión. La piedra segura, cierta y preciosa es la inquebrantable relación de Dios con su pueblo. Una relación que iba a concluir con la venida del Mesías. Los escritores del Nuevo Testamento tomaron este pasaje y lo aplicaron a Jesús al pensar en él como la preciosa e inconmovible piedra fundamental de Dios. Pablo lo cita en la carta a los Romanos, en Romanos 9:33, para indicar que Jesús fue rechazado por los judíos. Él es la piedra de tropiezo y roca de caída. La piedra angular significa la piedra clave que se colocaba en el centro de un arco, es lo que les mostraba en el dibujo. Es la piedra que determina todos los ángulos adecuados para el edificio. Y también puede referirse a una piedra de cimientos. En Isaías 28:16, esta palabra describe la piedra que era colocada en el fundamento del edificio. Esto es lo que les había puesto abajo, en el fundamento del edificio. Esta es la idea básica de Pablo. Dice, de modo figurado, los creyentes del pueblo de Dios están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Era como parte del mismo fundamento. ¿Se comprende, no es cierto? Cualquier duda me pregunta.
La palabra traducida, griega, traducida preciosa, significa inigualable, en valor, costosa o irreemplazable. Jesucristo es irreemplazable porque Él es la piedra más importante de cualquier construcción. De esta realidad surge uno de los mayores privilegios del cristiano. Cuando pone su confianza en Cristo, no será avergonzado, jamás será defraudado. Dice la Biblia de las Américas, no será avergonzado, y la NBI dice, jamás será avergonzado. La imagen de la piedra describe a Jesús, que llama a cada creyente a confiar en Él. Nunca nos defraudará, es decir, no permitirá que seamos avergonzados. Y si les parece, dejaríamos acá, porque estamos en el horario, y nos marcamos para seguir la clase que viene, o creo que incluso ya estaría Pedro en la clase que viene. Vamos, Pedro. ¿Eh? Vamos, Pedro, todavía. Así que si les parece, oramos. Creo que nos llevamos una preciosa meditación de su palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu persona, por tu gran amor, por todo tu bien. Señor, gracias por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y gracias por haber venido a construir nuestras vidas, nuestros templos espirituales. Porque dice tu palabra que también somos templo del Espíritu Santo. La construcción de tu persona que vas haciendo en cada uno de nosotros. Señor, te amamos. Seguinos transformando a tu imagen. Señor, a tu forma, a que podamos transmitir todo lo que vos haces en nosotros y lo que sos en nosotros. Señor, que te puedan ver a vos, los que nos rodean constantemente. Te amamos, Señor, te bendecimos. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Amén. Amén.